Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a esta lección número 2, titulada Tempestad a la vista. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 36, versículo 3. Dice así: quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. La misión de Jeremías era la de decirle al pueblo y a los gobernantes de Judá que la paciencia de Dios finalmente se había acabado. Tantas y tantas veces el pueblo había sido llamado al arrepentimiento. Aquella nación también había sido advertida diversas veces con respecto al castigo divino, en el caso de que el pueblo no se arrepintiera de sus malos caminos. En esta ocasión el mensaje fue más fuerte. El desastre estaba en camino y el pueblo de Judá tendría que prepararse para ser atacado y dominado por los enemigos, dado que había insistido dejar de prestarle atención a las constantes advertencias que había sido enviadas por Dios por intermedio de sus profetas. Así fue como Jeremías y el escribiente Baruch prepararon el rollo para que fuera leído al pueblo proclamando el mensaje de Dios. Y este rollo había sido entregado en las propias manos del rey. Como líder de la nación, el rey debería haber sido el primero en aceptar la advertencia de Dios y brindar un ejemplo de arrepentimiento. En lugar de esto, él hizo una manifestación pública de su desprecio ante el mensaje de Dios, rompiendo el rollo en pedazos y quemándolo en presencia de los nobles consejeros de la corte. Pero es que a la mayoría de nosotros no nos gusta, así como al rey, oír palabras de advertencia. Preferimos pensar que las cosas nos están yendo bien, aun cuando tengamos la seguridad de que están andando por el camino equivocado. Aunque los mensajes de Jesús hayan sido de amor en lugar de temor, como fue el caso de los profetas hebreos, él también hizo advertencias con respecto al reino de Dios y las consecuencias de nuestros pecados. Hoy en día todavía tenemos espacio para las palabras de advertencia. La historia de esta semana se encuentra en Jeremías capítulo 36, versículo 1 al 8, y se llevó a cabo en el 4º año del reinado de Joaquín. Dado que a Jeremías se le había impedido entrar a la casa de Jehová, fue Baruch, su fiel asistente, el encargado de ir al templo y leer el mensaje para el pueblo. La predicación del profeta tenía como propósito llevar al pueblo de vuelta a los caminos de Dios. Si consideraban el mensaje de advertencia y se arrepentían, podrían haberse evitado el juicio. Muchas de las predicciones y avisos que los profetas le habían llevado al pueblo de Dios eran condicionales. Si ellos continuaban andando en sus corrompidos caminos, vendría la destrucción. Sin embargo, si ellos hubieran estado dispuestos a cambiar el futuro, habría sido diferente. Aún Jeremías, quien le estaba dando al pueblo de Judá el aviso final de Dios, le llevó el mensaje de que si el pueblo se arrepentía, Dios los perdonaría. La mayoría de las advertencias con las cuales nos enfrentamos también son condicionales. Estas son las que los programadores de informática consideran afirmaciones. Por ejemplo, si entonces, si tú haces esto, entonces sucederá aquello. Si ves la televisión en lugar de estudiar, entonces reprobarás el examen. Sin embargo, si cambias tu actitud y estudias, entonces serás aprobado. Ahora tú piensa en algunas advertencias del tipo si entonces, que estén relacionadas con tu diario vivir. Aún la destrucción en el fin de los tiempos es algo que nosotros podemos evitar. Si nos alejamos del pecado y colocamos nuestra confianza en Jesús, entonces disfrutaremos la eternidad en el cielo con él. Cuando el rollo de las advertencias de Jeremías fue leído ante la presencia del rey, era invierno. Los líderes estaban reunidos cercanos a una estufa. En vez de preocuparse, el rey se puso rabioso. Por eso, cortó con un cuchillo todas las partes del rollo que habían sido leídas y las lanzó al fuego. Dios mandó a Jeremías que escribiera el mensaje en otro rollo, y no debería faltar nada de lo que estaba en el primero. Jonás había prestado un mensaje semejante ante el rey de Nínive. La ciudad sería destruida. Sin embargo, el rey y el pueblo se habían arrepentido, y Dios escogió no castigarlos a los ninivitas. Una nación pagana decidió aceptar la oportunidad del arrepentimiento, mientras que el pueblo escogido de Dios había rechazado el mensaje y al mensajero. En la época de Jeremías, el poder de Asiria estaba llegando casi al final. Egipto todavía era una nación poderosa y el rey de Judá confiaba mucho en su alianza con los egipcios. Sin embargo, un gran poder estaba surgiendo, el imperio babilónico.
Y entonces fue la poderosa nación de Babilonia que colocó sus ojos en el reino de Judá. La invasión a Judá fue hecha por los babilónicos. Fue de cierta manera la consecuencia natural de escoger el lado equivocado de una guerra de poder que estaba llevándose a cabo en aquella región. Sin embargo, por otro lado, y tal como nos deja claro el libro de Jeremías, esta fue la manera de Dios de enviarles un mensaje a su pueblo. Si ellos no le eran fieles, sufrirían la punición. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. En general, no nos gusta que nos censuren. Preferimos responder atacando a las personas que están intentando alertarnos. Algunas personas escogen ignorar la palabra de Dios porque está repleta de advertencias acerca de lo que nos sucederá si continuamos pecando. Sin embargo, aun cuando sean ignoradas las amonestaciones, el mensaje continuará en su lugar. Una gran tempestad está acercándose y nosotros tenemos que estar preparados. El primer paso para la prevención es el arrepentimiento. La obstinación del reino de Judá les trajo serias consecuencias. De una manera general, el mensaje de Jeremías parecía terrible. Sin embargo, él no hablaba solamente de destrucción. Muchas de las promesas habían sido hechas para aquellos que escogieran vivir una vida santa en medio de la apostasía. Ellos recibirían las fuerzas necesarias para testificar en favor de Dios. Como la música más dulce, esas promesas de liberación caían en oídos de quienes eran firmes en su adoración de Jehová. En los hogares donde los consejos de Dios observador del pacto seguían siendo de reverencia, los niños mismos seguían conmoviéndose hondamente y en sus mentes juveniles y receptivas se hacían impresiones duraderas. La reacción ante las advertencias puede marcar una gran diferencia. ¿Cómo has reaccionado ante los consejos de tus amigos, maestros, padres y líderes cristianos? ¿Ha sido la Biblia una guía para ti cada vez que necesitaste tomar una decisión? Jeremías le había advertido al pueblo de Judá que el enjuiciamiento vendría sobre ellos si no tomaban un cambio de actitud. Muchas personas se mantuvieron indiferentes e ignoraron al profeta de Dios. El rey demostró su desagrado al lanzar al fuego las tiras del libro con advertencias, como si pudiera impedir que la profecía se cumpliera. El corazón del pueblo se había endurecido y el mensaje de salvación había sido rechazado. De la misma manera, hoy en día, Dios nos está enviando mensajes por medio de su palabra, de nuestra conciencia, de amigos cristianos, de nuestros padres, de los maestros y de la iglesia. No siempre responderemos ante las advertencias como deberíamos. A veces nos sentimos culpables, pero no hacemos nada. Recibimos amonestaciones que nos vuelven todavía más rebeldes y determinados a actuar de nuestra manera. Si has recibido un mensaje con respecto a algo que necesitas cambiar en tu vida y estás convencido de que no se trata de la opinión de una persona mandona, y si de la voluntad de Dios expresada en su palabra, entonces dedica un tiempo para pasarlo con Dios en oración. Y pídele que Él te ayude a cambiar tu actitud y de esta manera tu vida estará en armonía con la voluntad de Dios. Recuerda, Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Sus advertencias siempre son para nuestro propio bien. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Hasta aquí ha llegado esta lección número 2. Y esta semana también vamos a leer un capítulo más de Los Ungidos, capítulo 35, para comprender mejor la lección de esta semana. Y nos veremos en una próxima lección, Centinelas.